Bueno, entonces vamos a ser justos con el tiempo, vamos a arrancar eh, con esta exposición. Y pues si bien esto no es un tema taquillero, no es lo mismo pues la asistencia y la afluencia que se tiene cuando se habla de trauma o cuando se habla de enfermedades tiempo dependientes. Pues los modelos hablar de gestión y de modelos de triaje y atención de urgencias, pues tiene una importancia y una relevancia en nuestro medio porque pues es algo a los que nos enfrentamos todos los días y pues no nos preparamos probablemente pues adecuadamente y por el impacto que tienen pues todas las decisiones en términos de gestión. Si bien usted puede dedicarse su tiempo y su experticia a manejar un paciente crítico, pues ¿qué pasa cuando usted no está? ¿Y qué pasa si usted toda esa experticia y todo ese conocimiento técnico lo desempeña pues en generar protocolos de atención? Pues eso genera un impacto en muchos otros pacientes que puedan venir después de eso. Entonces, por eso pues se propone este tema para todos ustedes. Vamos a hablar de modelos de triaje y atención de urgencias. Yo soy Giovanni Muñoz, soy especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Cooperativa de Colombia y soy residente de tercer año del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Este es el contenido que les propongo para el día de hoy. Vamos a hablar de triaje y vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuál es el mejor modelo de triaje que yo puedo adaptar para mis servicios? ¿Qué es lo que nos exige la norma en cuanto a la adaptación de estos modelos de triaje? ¿Qué hay de nuevo en triaje? Todo es clasificar, todo es una jefe en un consultorio con un tensiómetro clasificando pacientes, no hay nada nuevo por hacer. ¿Y qué estrategias vamos a tener o les puedo aportar como, para mejorar esos servicios? Y en cuanto a los modelos de atención de urgencias, pues ¿por qué es necesario plantar un modelo de atención? ¿Cómo se construye un modelo? ¿Y qué herramientas tengo para mejorar la atención en mis servicios? Empezamos con esta estructura, que es una estructura espacial de cómo funciona un servicio de urgencias. Y es eh, algo que es muy cercano a la realidad que todos tenemos en los espacios de urgencias. Tenemos una entrada, una puerta de entrada donde está pues como la entrada de los pacientes que se puede dar por medio de la entrada individual, también los que vienen por ambulancia y en nuestro medio, pues sobre todo en los servicios de urgencias, pues los que ingresan críticamente enfermos y que van a ir directamente pues a una sala de reanimación. Como podemos ver en el primer espacio, siempre vamos a tener una recepción, una sala de espera y un triaje. Todas las personas que entran se aglomeran en la recepción, todas las personas que entran se aglomeran en la sala de espera y esto necesariamente pues va a generar un impacto o una cola en triaje. Y si bien los espacios están muy definidos, vamos a hablar de cómo hay un ciclo, no solamente en el espacio de la distribución de urgencias, sino en el flujo de cómo funcionan los servicios de urgencias. Especialmente, y dado pues el tiempo corto que tenemos, vamos a hablar de triaje y de los procesos de atención. Empecemos entonces con triaje. Y vamos a hablar de los diferentes modelos de atención, porque existen muchísimos. Existen muchísimos que se han descrito. Yo les traigo este ejemplo de 5. Sin embargo, pues también existe un modelo español, existe un modelo en Andorra, existen variantes de los modelos ingleses, existen modelos italianos. Sin embargo, cuando nosotros comparamos esos modelos de triaje, nos damos cuenta que son instrumentos que tienen muchas cosas que son muy parecidas y que eso es lo que nos ayuda a generar nuestro propio modelo de triaje. Primero, tiene unos tiempos en los cuales yo debería brindar una atención médica inmediata definida como la primera visualización, el primer contacto con el médico. Y como podemos ver, hay algunas diferencias, sin embargo, la única que tiene un tiempo y de atención definido para el paciente clasificado como categoría 1 de 10 minutos es la guía, la ATS, pero el resto definen que ese tiempo debe ser inmediato. Y como podemos ver, existe una variabilidad entre los pacientes que nosotros conocemos como triaje 2, triaje 3, en los diferentes modelos y
los pacientes triaje 4 y triaje 5 sí tienen un tiempo definido en este tipo de escalas. También existe una variabilidad en los indicadores que me permiten definir el desarrollo. Como podemos ver, los umbrales que yo debería tener para definir que sí estoy cumpliendo con estos ciclos de atención son bastante altos. Para el triaje 1 es de más del 97%, para el triaje 2 del 95%. Y esto es importante porque así se hicieron los estudios de validación de estos modelos de triaje. El planteamiento de una reclasificación no es algo que está inherente en todas las guías, pero miremos que sí está en la guía canadiense. Y es que, como nosotros sabemos, los servicios de urgencia son dinámicos y los cuadros clínicos de los pacientes son dinámicos. Si yo genero una clasificación, yo no me quedo con esa foto y es muy probable que yo tenga que generar una reclasificación de ese paciente más adelante. El dolor es un elemento que es bastante importante para la clasificación y muchas veces lo pasamos por alto. No todos los modelos están definidos para población pediátrica y esto es muy importante. Y miremos cómo se ha tratado de dejar atrás esa lista de diagnósticos y de algoritmos, porque una de los mensajes que quiero dejar pues en esta charla es que el triaje no es un servicio de consulta corta y no nos sirve para hacer diagnóstico. La idea es que nosotros cambiemos el pensamiento para detectar riesgos. Por eso, traigo el ejemplo de la ESI, que es el modelo americano, que no solamente no se basa en síntomas claves ni diagnósticos, sino que se basa en dos cosas. Primero, pues el estado del paciente y segundo, los recursos que yo necesito para atender ese paciente. Y eso es una cosa muy interesante de la cual también vamos a hablar más adelante. Y por último, miren que todos estos modelos de triaje, desde su validación, traen las herramientas para que yo pueda entender cómo lo implemento en mis servicios de urgencias. ¿Y cuál de estos es el mejor modelo de triaje? Pues vamos a ver cómo se han comparado los estudios de validación. Primero, todos los modelos de triaje que les mostré son modelos de triaje de 5 niveles. ¿Por qué? Porque hay otros modelos que se han descrito solamente de 3 niveles y como podemos ver en esta escala de comparación de la validación de los estudios, que es una medida de correlación y que está definida por capa, podemos ver que los triajes de 3 niveles no tienen una buena confiabilidad y una buena correlación comparado con los triajes de 5 niveles. Entonces, una de las enseñanzas es que el modelo de triaje que yo implante en urgencias debe ser de 5 niveles. Segundo, como estos estudios han sido validados de forma retrospectiva, yo no puedo decir primero que exista un gol estándar para definir el grado o el riesgo genuino en urgencias. Y existen unos parámetros que me ayudan a medir esa tasa de éxito en la clasificación, que son la tasa de admisión hospitalaria, la tasa de admisión a cuidados intensivos, la tasa de mortalidad y el uso de recursos para evaluar esa validez de las escalas. Ahora, de los triajes de 5 niveles que yo tengo, como podemos ver, y nuevamente nos ayudamos con las medidas de correlación, podemos encontrar que no existe una diferencia muy significativa en cuanto a cuál es mejor que la otra. Sin embargo, hay que tener unas características bien importantes de estos estudios. Por ejemplo, el estudio de Manchester, que es un estudio que solamente se validó con personal de enfermería realizando triaje. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y de lo cual pues vamos a hablar más adelante. Segundo, como les mostré, estas escalas no están completamente validadas en población pediátrica y todavía tenemos pues, un vacío en cuanto a cuál sería la mejor escala que se debe usar en los escenarios en donde yo atiendo a población pediátrica. Y fuera de esto, existen otras variables en donde se ha tratado de definir
si algunas escalas son mejores para determinados tipos de pacientes y tenemos, por ejemplo, algunos estudios que muestran que la escala australoasiática puede ser mejor para pacientes intoxicados y que para la ESI es comparable a la de Manchester en pacientes con trauma. Sin embargo, la calidad de la evidencia es muy baja. Por lo tanto, no existe un modelo perfecto, pero sí existen muchas herramientas de cada uno de los modelos que yo puedo implementar en mi servicio de urgencias. ¿Qué nos exige la norma? Esto está reglamentado por la resolución 5596 de 2015, que nos dice, primero, que debemos implementar un triaje de 5 escalas. Segundo, hay unos tiempos definidos en la resolución para el triaje 1 y triaje 2, que es para el triaje 1 una atención inmediata y para el triaje 2 en los primeros 30 minutos, pero no hay tiempos establecidos para el triaje 3, triaje 4 y triaje 5. Y esta responsabilidad se desplaza a los prestadores de los servicios de salud, definiendo que cada uno de ellos debe establecer esos tiempos de atención de urgencias, pero que no se desfasen de lo que requiere los pacientes. Para la mayoría de los servicios, estos triaje 3 son de 3 horas, aunque como les digo, esto puede cambiar de institución a institución y dependiendo no existen pues tampoco unos tiempos establecidos para el triaje 4 y triaje 5, porque además dentro de esta resolución también hay unas obligaciones para los pagadores. Y es que sabemos que uno de los problemas grandes que tiene urgencias es que arrastra algunas necesidades que no se han suplido desde el sistema eh, conexos a la atención de urgencias, como la consulta externa especializada, prioritaria y apoyo diagnóstico. Por lo tanto, estos se convierten en una de las obligaciones que tienen los pagadores para ayudar a disminuir la congestión en los servicios de urgencias. Esto nuevamente pues es tomado de MinSalud. Podemos ver lo que les dije previamente. Para triaje 1 la atención es inmediata, para triaje 2 no debe superar los 30 minutos y para triaje 3, triaje 4 y triaje 5 no existe un tiempo establecido y cada organización o cada institución de salud lo debe hacer. Adicional a esto, hay unos indicadores de calidad que yo debería seguir de acuerdo y siguiendo pues estos parámetros de la norma y de la evaluación de la evidencia que les mostré, y son los usuarios perdidos sin ser vistos por médico, es decir, los pacientes que entraron, que fueron categorizados y se fueron por amplios tiempos de espera o por alguna otra razón, los pacientes que no son categorizados ni siquiera, pero que pasaron su proceso de admisión. ¿Cuánto es el tiempo de llegada desde que yo cruzo la puerta hasta que termino el registro y del registro hasta el triaje? ¿Y cuánto es el tiempo que yo me demoro de estar en el triaje hasta el primer contacto médico? Y eso es bastante importante porque, como vemos, todos son marcadores de calidad y de eficiencia justamente de este proceso. ¿Qué hay de nuevo en triaje? Entonces, hay dos, y les traigo dos conceptos que me parecen muy interesantes, porque una de las cosas que debemos tener muy interiorizado es que el triaje no es solamente un espacio, no es el cubículo donde está la jefe de enfermería. El triaje es una actividad y existen algunos modelos que han replanteado esa actividad, entre ellos el triaje avanzado. ¿Qué es el triaje avanzado? Es la posibilidad de que yo trate de disminuir esos tiempos del primer contacto médico generando unos paraclínicos o ayudas diagnósticas que sean pertinentes y que le lleguen al médico cuando ya vaya a tener la atención del paciente y que sean ordenados desde el triaje. ¿De dónde salió este concepto? Miren, este estudio es del 98. ¿Qué hicieron ellos? Es un estudio de 2 fases prospectivas de 3 semanas. En el primer estudio, en la primera fase, el estudio fue a criterio de enfermería, en donde las jefes que hacían, o el personal de enfermería que hacía la labor de triaje, según su criterio y su entrenamiento, definía qué paraclínicos iba a solicitar. Y el segundo es un estudio prospectivo en donde los líderes de urgencias, porque no solamente son especialistas en medicina de urgencias, hacen unas directrices para que estos
estas personas que hacen el triaje tengan pues algo mucho más objetivo de cuándo y qué van a solicitar en estos pacientes. Este análisis fue un análisis retrospectivo por un experto que tiene mucha validez porque es así como nosotros nos evalúan los entes territoriales y las autoridades cuando van a evaluar nuestros servicios. Y lo primero que encontramos es que efectivamente pues había un desfase con un aumento de cerca del 34% en las solicitudes de paraclínicos por el concepto o el criterio de enfermería, pero que cuando se alinean a esas directrices sí existe una disminución y una mejor correlación sobre todo de los estudios de laboratorio. Podemos encontrar entonces que las diferencias cuando existen unas directrices pues son mucho más bajas, sobre todo pues en el entorno de los paraclínicos que yo solicito. Pero miren esto tan interesante, la correlación tanto en fase 1 y fase 2 de la solicitud de uroanálisis e imágenes diagnósticas rayos X fue muy comparable con la, de los, con la del experto que hizo el análisis retrospectivo. Y en este caso, sobre todo para radiografías de tórax y radiografías de extremidad en paciente que tenía traumas, tenía mucha correlación con lo que finalmente se planteaba que se debía hacer. Es decir, esos dos escenarios entonces pueden tener un impacto dentro del servicio de triaje. Y hombre, si eso es del 98, ¿qué ha pasado de aquí para allá? Este es un metaanálisis del año 2002 que tiene 7 estudios y más de 8.000 pacientes y mostró que el implementar un triaje avanzado siguiendo unas directrices y sobre todo haciendo énfasis en rayos X y uroanálisis disminuía de manera exitosa el tiempo de estancia en urgencias en 36 minutos. Van a decir, no, pero es que eso es muy poquito. Pues no. Si una institución tiene cerca de 40.000 atenciones al año y yo le disminuyo 15 minutos del tiempo de estancia dentro de urgencias, es como si yo construyera 4.5 cubículos de urgencias. Entonces, miren que eso puede definirse en una disminución de la inversión que yo tengo que hacer para distribuir o para corregir problemas físicos en urgencias, mejorando la calidad de la atención en cuanto al tiempo de estancia, que ya vamos a ver que es un indicador muy importante en los modelos de urgencias. Y segundo, otra de las cosas importantes que encontramos es que los exámenes solicitados que se incluyeron en 5 de estos estudios no tuvieron una diferencia significativa cuando se comparaban con los parámetros o las directrices que daban los expertos o líderes de urgencias. Otra cosa que se analizó en esta metaanálisis, pero que no lo traje porque era muy heterogéneo el resultado, fue la satisfacción global de los pacientes, que también fue favorable a la intervención del triaje avanzado en urgencias. Entonces, eso es una cosa bastante importante y novedosa que debemos tener en cuenta. Segundo, el triaje multidisciplinar. Y vamos entonces a este estudio del año 2004. Nuevamente, recordemos lo que les venía diciendo, el triaje no es un espacio, el triaje es una actividad, el triaje debe estar implementado no solamente por una persona que sepa hacer la clasificación, sino que qué pasa cuando yo hago un equipo para clasificar estos pacientes. Y este estudio nació de una necesidad de una institución que encontró que sus tiempos de triaje entre las 9 de la mañana y el mediodía se aumentaban muchísimo y se sobrepasaba esa capacidad. Lo que ellos hicieron es implementar al personal de enfermería en triaje, un experto en urgencias, que era un médico, no necesariamente especialista en urgencias, podía ser un médico general con mucha experticia y un auxiliar de enfermería. ¿Y cuál era la labor que ellos tenían? Hacían la clasificación, pero cuando había un paciente que requería una intervención rápida, era abordado de una vez por el grupo mientras se desplazaba a alguna de las áreas físicas en donde iba a continuar su atención.
Y ese estudio lo hicieron en una institución grande que atiende más de 50.000 pacientes al año y que ingresan cerca del 51%, es decir, más de 25.000 ingresos a urgencias al año. ¿Y qué encontraron? Miren que en la intervención de los grupos, en los tiempos de triaje, el tiempo de atención disminuyó bastante y esta diferencia es estadísticamente significativa, pero no solamente eso. El primer contacto médico, los tiempos de ayudas diagnósticas, los tiempos de analgesia porque se daba de una vez pues el manejo del dolor y los tiempos de alta en estos pacientes eran mayores en el grupo de intervención respecto al control, es decir, al grupo que seguía haciendo lo mismo. Nuevamente nos venimos a ver qué ha pasado de aquí para allá, porque eso fue hace 20 años y encontré este estudio en el año 2020 muy interesante porque no solamente habla del triaje multidisciplinar, sino que también integra la estrategia de triaje avanzado. Miramos entonces cómo existe un aumento del tiempo en los pacientes en urgencias para triaje después de las 9 y la intervención se hizo en 4 ciclos diferentes. Primero, estandarizando esos criterios para que se pudiera iniciar el triaje avanzado. Segundo, estableciendo equipos multidisciplinarios. En este caso no era con médicos, sino con enfermeros que estaban más entrenados o tenían más experticia. Tercero, creando nuevos roles del personal de enfermería que recibe a estos pacientes y como podemos ver, si hubo una disminución en esos tiempos de atención. Lo cual pues nos dice que estas dos estrategias que son novedosas pueden tener pues un impacto positivo dentro de los servicios de urgencia. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿cuáles son las estrategias de mejora que vamos a traer? Primero, definitivamente hay que tener un personal idóneo en las salas de triaje. ¿Y cuál es el personal idóneo? Esto dice la resolución, que en las instituciones de alta y mediana complejidad debe ser realizado por un médico o por personal de enfermería y que las instituciones de baja complejidad puede ser realizado por un técnico en atención prehospitalaria o por auxiliares de enfermería, siempre y cuando estén supervisados por un personal médico. Y lo otro que nos dicen es que este personal que está en triaje debe contar con constancias de asistencia a cursos o actividades de formación en triaje y que esto es una de las obligaciones que tienen las instituciones prestadoras de salud. Sin embargo, y esto es una cosa que probablemente nos duela mucho a los médicos, pero que está demostrado, el personal médico no es el mejor personal para realizar esa caracterización en triaje. ¿Por qué? Porque nosotros convertimos el triaje probablemente en una consulta corta y porque a nosotros nos enseñaron a perseguir diagnósticos y no a perseguir riesgos. Y entonces está más que demostrado que el personal de enfermería es idóneo para realizar estas labores de triaje. Teniendo en cuenta eso, otra de las estrategias es la especialización de las unidades de triaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Como el triaje requiere una experticia y requiere un entrenamiento, yo no puedo pretender que los jefes de enfermería que acuden a labores en piso o asistenciales en urgencias sean los mismos que presten la clasificación de triaje porque no están entrenados para eso. Y otra de las cosas que no debe pasar es que el triaje se convierta en el turno de castigo para los jefes de enfermería que están en otras áreas del hospital. Tercero, la reclasificación en las salas de urgencias que debe estar a cargo no solamente del personal del triaje, sino de los líderes de urgencias, sean médicos especialistas en urgencias o no. Cuarto, los turnos diferenciados, y ya vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos de humanización de los servicios de urgencias. Como vimos, y según la norma, la selección y el entrenamiento continuo, y teniendo en cuenta la teoría de la especialización de las unidades de triaje, yo debo seleccionar y entrenar mis pacientes, mi personal para que esté en triaje. Y lo otro
es que hay que esforzarnos por cambiar los paradigmas y ya les mostré dos herramientas que me parece que son muy poderosas y que podríamos empezar a pensar en aplicar en nuestros servicios de urgencias. Obviamente hay unas ventajas de estandarizar estos modelos de triaje. Yo puedo tener unos mejores datos para saber en qué me estoy equivocando y qué debo mejorar. Puedo generar y facilitar al ente territorial y al ente nacional varios tipos de vigilancia de enfermedades específicas o de salud pública, incluso a mí mismo para hacer los protocolos. Si a mí me dicen, deme las 10 enfermedades más prevalentes por las que consultan en urgencias, este tipo de intervenciones pues me facilita esa ventaja. Apoyo a la investigación clínica, y esto es un punto bastante importante, porque qué poco sabemos de nuestros servicios de urgencias. Todos estos datos son extrapolados de Norteamérica porque nosotros no tenemos información sobre esto. Obviamente me ayuda en la gestión del servicio, mejora la calidad, la seguridad del paciente y obviamente tiene un impacto en la calidad. Y tiene riesgos, ¿cómo no? Los costos de implementación, aunque como ya una de las cosas importantes en el estudio, en uno de los estudios que les mostré, el triaje multidisciplinar, es que los autores son enfáticos en que ellos no tuvieron que aumentar el personal de urgencias para montar estrategias de triaje multidisciplinar y lo que hicieron fue una reorganización de sus servicios. Sin embargo, todas estas experiencias que son de otras latitudes no las puedo traer directamente y definir que con eso voy a tener un éxito asegurado, porque todas las experiencias de triaje y de los modelos de urgencia son únicos y dependen de muchas cosas que no están a nuestro alcance o en nuestro poder cambiar, como las normas y las actualizaciones de las mismas. Hay una variación local y nosotros tenemos unos problemas inherentes a nuestra red de salud que probablemente no tengan otros países. Ya vimos que todos estos modelos son validados de manera retrospectiva y así es como nos miden pues entes de control y los departamentos de calidad en los hospitales. Y obviamente otra de las dificultades es el tipo de población que nosotros atendemos, porque es una experiencia totalmente diferente en cada uno de los servicios de urgencias. Ese era el abrebocas que les traía en cuanto a los modelos de triaje. Ahora hablemos un poquito de los modelos de atención de urgencias y vamos a empezar de por qué es necesario. Y aquí les traigo el complemento de el primer cuadro que les mostré, que era el ciclo espacial del trasegar por urgencias, pero este no es el ciclo de espacial, sino el ciclo de procesos. Y vemos que es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una entrada, ¿cierto? Que son los pacientes que ingresan a urgencias buscando una atención urgente, pero que también carga, y esto es tomado de un estudio estadounidense, donde ellos establecen que hay una tasa de cerca de 40 consultas por cada 1.000 personas al año y que muchas de esas personas vienen porque hay deficiencias del sistema ambulatorio, porque hay deseos de una atención inmediata por alguna otra motivación que es ajena al servicio de urgencias y por la presencia de barreras de acceso al sistema de salud y de población vulnerable que requiere ingresar de alguna manera al sistema de salud. Todo esto nos genera entonces a través del servicio de urgencias que refleja toda la atención que nosotros hacemos y luego una descarga, que esta descarga está resumida pues en tres espacios, que son o la admisión hospitalaria o la transferencia del paciente a otra institución o a otro servicio o la derivación pues al sistema ambulatorio. Todo esto se genera a través de un flujo. Y no debe existir un solo flujo durante el servicio de urgencia. Y eso lo tenemos bastante claro, porque el paciente que ingresa a triaje 1 no tiene que sentarse en la sala de espera a esperar que lo llamen. Él tiene un flujo diferente porque va a ir a un primer cubículo de manejo médico. Sin embargo, no solamente los flujos de paciente crítico o no crítico son los que tenemos que tener en urgencias, y eso es bastante importante y lo vamos a hablar más adelante. Y cuando nosotros no tenemos un buen flujo, tenemos una cosa que es bastante conocida y que probablemente es bastante
sobrediagnosticada y es el overcrowding o la congestión de los servicios de urgencias. Vamos a enfocarnos en el flujo y vamos a vamos a hablar inicialmente pues de lo que es la capacidad y la demanda, los cuales pues tienen se refiere pues a la cantidad de recursos que son utilizados en un determinado momento para atender un paciente y que se reflejan o están relacionadas con otro tipo de elementos que me condicionan ese flujo de urgencias. Por ejemplo, la variabilidad. Y eso es algo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que este viernes, después de las 2 de la tarde, los servicios de urgencias van a estar congestionados porque el lunes es festivo. Y también sabemos que los martes, después de este lunes festivos, tenemos que estar preparados porque cerca o después de las 9 o las 10 de la mañana, los servicios de urgencias se van a congestionar. Entonces, si bien la variabilidad es un proceso que no es totalmente predecible dentro de los servicios de urgencias, nosotros sí entendemos y sí tenemos forma de provisionar ese tipo de variabilidad y eso es bastante importante. La teoría de las colas y se refiere a todos los embotellamientos o congestiones que se generan dentro del servicio de urgencias y no solamente para ingresar y no solamente para registrarme, no solamente para que pase y lo vea el médico. ¿Qué pasa entonces adentro con todos esos recursos y las políticas de la institución que me están asegurando ayudas diagnósticas de manera rápida o resultados de laboratorio de manera rápida? La psicología de la espera, y este es un concepto que nos dice que el paciente que está afuera esperando su atención debe mantenerse informado de lo que está pasando adentro y de por qué no ha sido posible generarle pues una atención dado pues el criterio que se tenga pues adentro para priorizar otros procesos. Todo esto es lo que me limita el flujo y nuevamente me puede llevar a la congestión de los servicios de urgencia, que además de eso es difícil de solucionar por la ineficiencia de los espacios, aunque es mucho más fácil, es mucho más barato y es mucho más viable que yo haga eficaz el recurso humano. Sin embargo, pues este es un tema también bastante amplio y bastante llamativo, pero no lo vamos a tocar a profundidad. ¿Por qué es importante la eficacia del recurso humano? Porque miren que el tiempo de espera se aumenta, quieran o no, después de que yo tengo más del 80% de la capacidad del recurso humano utilizada. No tiene que ser el 100%. Después del 80%, yo ya tengo entonces un aumento en los tiempos de espera por aumento de esa capacidad. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿cómo hago para construir mi modelo? Y lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de mi servicio de urgencias. Nuevamente, estas experiencias no son iguales dentro de todos los servicios de urgencias y hay varias herramientas que me pueden ayudar a hacer mi diagnóstico. Primero, sabemos cuál es el tiempo de estancia que tenemos nosotros en urgencias. ¿Por qué es importante? Hombre, porque esto se refiere al tiempo en que el paciente pasa en el servicio hasta que la capacidad está disponible para atenderlo y continuar con la atención de otro paciente. Esto es un indicador sensible que depende de la coordinación del líder de urgencias con los otros servicios del hospital. Por lo tanto, no solamente me sirve a mí para definir cómo agilizo mis procesos de urgencia, sino también cómo pido yo celeridad en los giros de cama en hospitalización o en los giros de cama de las unidades de cuidados intensivos para poder despejar ese servicio de urgencias. Miren que es un indicador muy completo. Los retiros sin valoración, que ya los veníamos hablando desde el triaje y que habla de la eficiencia en sí del servicio de urgencias sin los demás. Entonces es un indicador muy válido para medirme a mí mismo y definir cómo estoy haciendo las cosas. Este indicador dentro de la literatura tiene unos parámetros que dice que es menor, si es menor al 0.5%, que puede ser aceptable al 2%, pero que es totalmente inaceptable si es por encima del 7%. Lo otro son los tiempos hasta la valoración médica, que también es muy valioso porque es el indicador más asociado a la satisfacción global del servicio y habla de la sensibilidad que yo
he generado en mis colaboradores para que estos servicios de urgencias se muevan de manera mucho más eficiente. Y aquí hay otro término que hay que tener en cuenta. Los servicios de urgencia son servicios solidarios. Yo no solamente estoy en triaje, yo no solamente estoy en reanimación, yo no solamente estoy revalorando, yo no solamente estoy haciendo consulta. Si yo no tengo en este momento una responsabilidad que amerite que yo esté en determinado espacio físico, pero el triaje está que se revienta, pues yo debería tener esa disposición y debería sensibilizar a mi equipo para que tenga esa disposición, porque finalmente eso nos va a afectar a todos. Y por último, pero no menos importante, son los eventos centinela por unidad de tiempo que nos hablan de la calidad y del impacto de todos esos protocolos y de todas esas habilidades técnico-científicas que yo estoy implementando en los servicios de urgencias. Y a diferencia de los retiros sin valoración, no tiene valores aceptables, siempre debe ser cero. Como les digo, y esta es la relación que tienen estos indicadores con los hospitales, miren, con el resto del hospital. Miren que los eventos centinela son mucho más inherentes a la calidad de urgencias y los tiempos de estancia son mucho más inherentes a lo que pasa en el hospital. Eso me ayuda bastante a diagnosticar y a direccionar cómo está mi servicio de urgencias. Sin embargo, y claramente, gestionar urgencias es un reto. Primero, porque hay una tendencia epidemiológica global al envejecimiento de la población. ¿Y esto qué significa? Mayor consulta extra de urgencias y mayor necesidad de gasto de recursos en esto. Y eso es algo que lastimosamente no podemos combatir. Nos debemos ocupar sobre eso. Segundo, que nuestro sistema de salud está atravesando, y sobre todo en el presente, unos tiempos bastante difíciles que hacen que se disminuya la oportunidad de la atención en consulta médica, que nuestros pacientes tienen un mayor acceso a la información y que si yo cojo y googleo mis síntomas y considero que es una urgencia, pues una urgencia no solamente voy a un servicio de urgencias para atención inmediata, sino que ya voy con unas expectativas y con unas exigencias. Eh, los modelos de salud que tenemos en este momento, nuestra red de seguridad social. Esto es importante, el recambio de personal, y es que los servicios de urgencias son servicios que son muy buscados por muchos de los médicos que tienen expectativas de pasar o de tener otros procesos de posgrado después de su grado médico. ¿Por qué? Porque son servicios que generan mucha experiencia en un tiempo relativamente corto de tiempo y que dependiendo de la estructura del servicio me sirve para fortalecer esos procedimientos, esos procesos académicos que me llevan a una residencia. Eso hace que los servicios de urgencias después de un examen de admisión a residencia tengan un recambio constante y eso es un reto y se debe manejar. Y lo otro es que, como les dije, ningún servicio de urgencias es igual a otro y yo debo responder por mi diagnóstico, por el diagnóstico de mi servicio. ¿Qué cosas? Y ahora voy a hablar de algunos pilares importantes o estrategias que yo considero que deberíamos tener en cuenta para realizar esto, este diagnóstico y nuestra ejecución del modelo de urgencias. Primero, los modelos de contratación. Y aquí voy a traer un fantasma. ¿Recuerdan este decreto por el que salió hace unas semanas y por el cual se trataba de sustituir el manual tarifario y que generó pues una gran movilización de diferentes sectores académicos por lo que decía en cuanto pues a las tarifas? Quiero aclarar que esto no lo estoy poniendo como ejemplo y no en ningún momento pues esto es por una afiliación política, pero hay que decir que muchas de las cosas que se decían sobre este manual tarifario era sobre justamente el cambio de esas tarifas y uno de los emblemas de la protesta es que iba a ser mucho más barato tener acceso a servicios de belleza que a los servicios médicos. Sin embargo, y si nosotros analizamos esto que proponía ese manual tarifario que fue retirado, no será muy parecido a lo que está pasando en este momento con algunos modelos de contratación. Hay unos modelos de pago global prospectivo que son utilizados por algunas entidades de salud, sobre todo de mediana y baja complejidad, porque
me aseguran un flujo de caja constante, pero que tienen unas tarifas y una forma dentro de su modelo que es muy parecido a lo que se mencionaba en este manual. Entonces es llamativo que se movilice tanto el gremio académico y de diferentes especialidades, pero esto es algo que viene pasando hace varios años. Y lo otro, conocemos sobre manuales tarifarios. Nosotros sabemos con qué manual tarifario está contratando mi servicio. Sabemos que esos manuales tarifarios dependen de la posición dominante que tenga o no mi servicio prestador de salud. Eso es algo bastante interesante porque nos muestra que lastimosamente nosotros no conocemos sobre modelos de contratación y probablemente no aterricemos lo que ha venido pasando dentro de los últimos años con lo que está pasando pues en este momento. Y esa es una invitación a que nosotros nos apropiemos de ese conocimiento para que sensibilicemos a nuestro equipo, porque eso sí es importante dentro del funcionamiento de nuestros servicios. Otra cosa son las rutas de evaluación de pacientes, y a esto me refiero con los flujos de los que estábamos hablando. Obvio, sabemos que existe un flujo especial para el paciente crítico, pero hay poblaciones especiales que requieren otro flujo. Por ejemplo, niños menores de 5 años o ancianos mayores de 75 años. Los pacientes con pólizas, y esto pasa pues en muchos servicios de urgencias, tienen un flujo diferente o convenios especiales diferentes. Ahora, esto es una cosa con la que probablemente puede que no estén de acuerdo y es muy chévere para que se abra la discusión. ¿Será que un paciente que tiene un trauma menor por una ARL tiene que esperar todo el mismo tiempo en los servicios de sala de espera, sabiendo que es algo que yo probablemente pueda solucionar mucho más rápido? Y esta también pues, es una invitación para otros modelos dentro de esa ruta de los pacientes y son las salas fast track. Las salas en donde yo genero una atención rápida, donde yo tengo un paciente horizontal, es decir, que va a estar sentado, que no requiere ser trasladado en una camilla, a menos pues que su condición clínica cambie. Y eso pues es algo que nos ayuda a circular o a mejorar el movimiento dentro de los servicios de urgencias. Recuerdan que hablamos del modelo de triaje ESI y que les dije que era uno de los únicos modelos que se preocupaba por el recurso. Miren que eso es así. Yo debo definir cuánto recurso voy a necesitar para atender ese paciente y de acuerdo a eso debe ir a uno de los flujos de urgencias. Y esto es un mensaje, otro mensaje que les quiero dejar. El recurso más valioso que tiene urgencia son sus camillas. Cuídelas. No acueste pacientes que no necesitan estar acostados simplemente porque tiene la camilla desocupada. Cambios de turno. Y esto también pues es un tema bastante relevante, porque primero, pues a nosotros no nos educan en hacer cambios de turno y los cambios de turno son muy peligrosos. Primero son tiempos muertos en donde definitivamente se baja la eficiencia del servicio de urgencia. En pocas ocasiones, aunque es algo que se está mejorando, se hace entrega multidisciplinaria. Y miren este gráfico con el desfase que existe de los tiempos de triaje, de entrega de turno entre las enfermeras, los médicos y otro personal de apoyo como la fisioterapia. Los triajes de turno no son en una lectura de historia clínica, son unos parámetros básicos en donde yo entrego esa responsabilidad del paciente a otro compañero sin tener que pasar por todo el folio, sin tener que demorarme media hora por cada paciente, y en donde yo establezco una prioridad de atención. Es un triaje visual y nuevamente volvemos a que el triaje no es un espacio, el triaje es una actividad y esa actividad está inherente al cambio de turno. Y miremos esto. Este es un estudio del año 2020 que muestra cómo existe un aumento de la duración de la consulta médica durante los triajes de turno, porque urgencia se frena, urgencia se congela. Los cambios de turno son peligrosos. Así como nosotros los manejamos, aumentan la posibilidad de efectos adversos. Enfermería lo sabe. Los médicos lo sabemos, la prensa lo sabe y los abogados también lo saben. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta son las estrategias de alta temprana, que tenemos disponibilidad de servicios de consulta externa prioritaria, de hospitalización domiciliaria,
que tal vez es una estrategia que deberíamos explotar más, la cirugía diferida y las clínicas de heridas con curaciones ambulatorias. Otra cosa importante a tener en cuenta es la humanización. Voy a ser muy corto en esto porque obviamente tenemos que hablar, y lastimosamente tenemos que hablar de humanización hacia el paciente, pero pocas veces nos detenemos a pensar en que también debemos humanizar a nuestro personal. Los servicios de urgencia son servicios con una alta carga de trabajo, con una alta carga académica y que genera unos porcentajes de fatiga y de burnout que son bastante grandes respecto a otras especialidades. Hay en curso en este momento un estudio de burnout en los servicios de urgencias que probablemente nos va a mejorar ese panorama que nosotros tenemos. Hay dos estudios que yo les quiero traer rápidamente y primero, este es un estudio de la tasa de errores que se genera por los médicos de urgencias después de un turno. Se encontró que la capacidad cognitiva y de memoria disminuye de manera sustancial después de las 9.6 horas y que obviamente después de las 24 horas esa capacidad está mucho más restringida. Por lo tanto, hay que pensar y replantear esos turnos en urgencias, cómo se están llevando y obviamente no se deberían hacer turnos de 24 horas en los servicios de urgencias. Y segundo, que esto también afecta al triaje. Y a esto me refería yo con la estrategia de los tiempos diferenciados de turnos en triaje. Resulta que los errores de clasificación de pacientes aumentan un 16% después de las 6.4 horas de triaje y aumentan hasta un 32% después de las 8 horas de triaje. Es decir, nosotros tenemos un espacio, si los triajes son de 12 horas, de la mitad del turno, en donde tenemos una posibilidad mucho más alta de equivocarnos, y esa equivocación puede ser a favor del paciente con sobretriaje, que probablemente sea preferible, aunque eso genera congestión en los servicios de urgencias, o en contra del paciente, aumentando la posibilidad de eventos adversos que impactan mi calidad en la atención. Y por último, de manera muy corta, vamos a hablar de las herramientas que yo tengo para mejorar. La medicina, pues es tiene pues el contenido de muchas otras áreas como el humanismo, pero también hemos extrapolado muchas herramientas de servicios de productividad en empresas y las hemos adherido a nuestros servicios de urgencias. Y esto es una estrategia que yo les recomiendo que lean, que estudien y que apliquen, que es el método Lean. Es una filosofía del pensamiento extrapolado de estas teorías de este señor que se llama Taiichi Ohno, que es un ingeniero que trabajaba en Toyota y que lo que hace es un análisis de un evento durante una determinada línea de tiempo para detectar las cosas que deben salir de ese proceso, que es lo que él llama mudas. Existen varias mudas dentro de la atención que nosotros presentamos en los servicios de urgencia. La sobreproducción. Claro, yo puedo ver 5 pacientes en una hora, pero solamente tengo un auxiliar de enfermería que me está recibiendo los pacientes. Es muy diferente el trabajo que yo hago desde el consultorio al trabajo que tiene que hacer el auxiliar de enfermería. Desde el inventario, ya sea porque tengo mucho o porque tengo muy poco. Los tiempos de espera, el movimiento innecesario que yo tengo que hacer dentro del servicio, que yo tengo que ir por el tensiómetro que está en triaje o que tengo que ir por el glucómetro que está en otra parte, el transporte innecesario de pacientes, el sobreprocesamiento de las actividades y la necesidad de corrección. Es que la orden quedó mala, es que el MIPRES quedó malo, pues eso me quita tiempo. Y la idea del método Lean, como lo ven en la imagen, es quitar todas esas mudas o todos estos procesos innecesarios para finalmente tener un proceso que sea eficiente, dejar lo que funciona y que eso impacte dentro de la atención de los pacientes. Y eso debe ser documentado, porque tenemos también un pensamiento de que no documentamos lo que se hace y esto es bastante importante. Y este es un formato que
es propuesto por la Barcelona Clinic de cómo se aplica el método LEAN dentro de los indicadores y de los planes de mejora que yo tengo en urgencias. El método LEAN no es para que lo haga solamente el líder de urgencias, porque quien lidera solo tiene más posibilidades de fracasar. Por lo tanto, una de las cosas que propone este método es que yo debo contar con todos los líderes posibles dentro de mi servicio para generar este análisis. Y esto tiene un impacto positivo. Mire que esta es una revisión sistemática del año 2021 que muestra que en las instituciones en donde se instauró el método LEAN como filosofía de mejoría de los procesos, disminuían los tiempos de espera, los tiempos de estancia y las estancias del paciente y el costo del servicio de urgencias. Y asimismo, mejoraba la eficiencia de los procesos, la calidad de la atención y la satisfacción del paciente. Entonces, ¿cuáles son los mensajes después de esta brochazo general pues, sobre la gestión de los servicios de urgencias? Sobre triaje, pues que hay que darle la importancia al triaje que se merece, que el personal de enfermería está mejor capacitado para realizarlo, que es una actividad vital y que se requiere proteger al personal de triaje, no solamente de las agresiones de afuera, sino también de la fatiga, del cansancio y de la confrontación de su criterio, porque nosotros tendemos a hacer mucho eso, a confrontar el criterio del jefe de triaje, por qué le puso triaje 2 y a mí me parece, de eso también se debe proteger a los jefes, al personal de enfermería en triaje, y que existen muchas más cosas que hacer desde el triaje, además de clasificarlo pacientes y que pueden ayudar a mi servicio. Y lo otro es que desde los modelos de atención de urgencias hay que conocer y sensibilizar sobre lo que pasa en nuestro servicio y esto tiene que ver también con otras cosas de las que hablé muy someramente como modelos de contratación o modelos o los convenios que se tienen con los diferentes prestadores. El líder de urgencias debe ser un integrador. Y nuevamente se los digo, quien lidera solo está más pues tiene mayor posibilidad de fracaso, por lo tanto, se debe tener el perfil para que sea una persona que integre otros servicios y que hagan un mejor modelo y unos mejores procesos para los pacientes y el servicio de urgencias. Debemos dejar de preocuparnos por apagar incendios diariamente y pensar en plantear soluciones que sean más duraderas y que sí existen herramientas que pueden ser utilizadas para mis procesos de mejora y el método LEAN es un ejemplo muy claro. Muchas gracias y queda atento a la discusión. Doctor Giovanni, primero lo felicito. El tema cuando se vende inicialmente, y usted lo dijo hace un rato, no es un tema taquillero. Los 26 o 29 que logramos escuchar la charla, creo que tenemos el concepto de que un tema ladrillo usted lo hizo ver supremamente enriquecedor. Con el paso del tiempo y a medida que uno está en servicios de urgencias como asistencial, como coordinador o como los dos, le cuento que le va a sacar mucho jugo a este tipo de charlas que de la experticia de usted como especialista además en este tipo de temas, lo hizo ver. Lo felicito, Giovanni, me gustó muchísimo la charla. Está muy claro, la evidencia está a favor de que el servicio del triaje hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo, hay que reconocer la importancia y hay que meterle recurso especializado o idóneo, como usted lo está diciendo. Algo muy claro, muchachos, para apoyar un poquito la discusión que nos dio Giovanni de una manera muy amplia, es que recordemos que el triaje es obligatorio para todo el mundo. Todavía hay IPS en el país donde si usted no viene de la aseguradora que yo tengo en mi hospital, no le hago triaje. Esto no se puede y ustedes como líderes en urgencias, sean que trabajen en urgencias o líderes en los servicios, pues toca corregirlo de alguna manera. Ojo, porque en este momento, y Giovanni lo dijo, nadie le gusta hacer triaje. Si a nadie le gusta hacer triaje, inténtelo hacer sencillo, intente apoyar. Si viene un auxiliar o un médico a preguntarle un tema porque no está seguro qué clasificación le va a dar, apóyela, oriéntela. Si usted puede ir a ayudarle, ayúdele, porque no hay nada peor que todo el mundo critica el triaje, pero nadie quiere ir a ayudar y apoyar el área de triaje que es tan complejo. Ningún médico quiere hacer triaje, ningún jefe quisiera hacer triaje,
Ojalá no tuviésemos que hacerlo, pero nos toca y somos nosotros pues los llamados a dar ejemplo en el tipo de triaje que estamos realizando. Tengamos mucho cuidado, el triaje es un área que económicamente no es rentable. Recuerden, los triajes no se facturan, los paraclínicos en los triajes sencillos, más no en los avanzados, no se facturan, las glucometrías usted las pierde, los electros usted los pierde, ¿sí? Y estas son condiciones o los gastos hormiga que comienzan a entorpecer o a disminuir la cantidad de ingresos o de recursos que pueda aprovechar el hospital o clínica donde esté. Hay algo importante que los que estamos hace muchos años en urgencias, lastimosamente vemos de manera cíclica, es la falta de educación para los usuarios de las áreas de urgencias. Hay hospitales, incluyendo donde yo estoy en 2 IPS, que si yo me levanto con una uña encarnada, yo sé que no me van a pasar en el triaje de San Marcel y yo sé que no me van a pasar en el triaje de CES. Pero aún así voy a consultar vía urgencias para que me asignen una cita prioritaria. Pero yo como usuario ya sé que no me iban a pasar. Si yo tengo un dolor de oído hace 2 días, voy a cita de urgencias para que me asignen una cita prioritaria. Esto es educación a la gente o a la sociedad que lastimosamente depende mucho de las aseguradoras de atención, bueno, de las EPS o de los sistemas de salud que tienen líos en cuanto a educación del personal. Pero a eso tenemos que llegar. Que las urgencias sean para las urgencias. Eso lo hemos repetido y nos va a tocar repetirlo en los próximos 200 años mientras la condición cambia. Giovanni decía algo muy claro. Tengan mucho cuidado con el flujo de pacientes que se maneja. Si yo tengo en un servicio 30 pacientes pendientes de triaje, ojo con sacar 4 y 5 personas a hacer triaje al tiempo, porque muy posiblemente ustedes ocupan la sala de triaje rápidamente, pero congestionó absurdamente la sala de consulta. Y en consulta no es tan sencillo sacar los pacientes. Entonces, en ocasiones hay que intentar identificar ese paciente que no merecía o que no debería estar sentado en un consultorio, en una sala de urgencias, ¿sí? Y a veces hay que salir, como lo decía Giovanni, hay que salir a esa sala a preguntar, señor, ¿usted por qué fue que vino? No es que vengo para que me renueven esta orden, señor, qué pena, de una vez, no espere el triaje, váyase para esta parte. No, que es que yo vengo a preguntar cómo le... Todas ese tipo de condiciones que a veces esperamos hasta el triaje para dar una orientación diferente sin tener lo que hacer. Por parte mía, Giovanni, yo creo que estoy muy contento. Yo que manejo este tema o que me vi obligado a manejar este tema con el paso de los años, le cuento que le aprendí mucho y estoy seguro que muchos de sus compañeros y los muchachos que están enriqueciéndose con este tipo de temas lo van a agradecer.